La fiesta de San José es una ocasión para ampliar el zoom, el horizonte, y darnos cuenta que en torno a Jesucristo está su Madre Santísima, la Virgen María, y ampliando un poquito más aparece enseguida San José, porque él ha sido elegido para esposo de María Virgen y ha cumplido la tarea, la misión que Dios le ha encomendado. Tenemos hace poco un documento del Papa Francisco, la Carta Apostólica con corazón de padre, Patris Corde, con corazón de padre. Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. La carta es ya de hace más de 5 años. Es de el 20 de diciembre del año 20, del fatídico año 20, que fue el año de la pandemia, ¿no? Ya para esa fecha habíamos salido un poco, pero todavía con muchas restricciones. El Papa Francisco nos regaló esta carta, a la que voy a hacer lógicamente alusión, porque es como el documento más cercano, que recoge las mejores aguas de la tradición católica en torno a San José. El Evangelio lo califica como humilde carpintero, desposado con María, hombre justo. Me parece importante que escuchemos la anunciación a José. Normalmente recordamos muy bien la anunciación del ángel a María, pero paralelamente, en un momento o un tiempito después, también Dios le comunica a José su vocación y su misión, la tarea que le va a encomendar. Leo el texto de San Mateo, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. 2 puntos. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos, se encontró encinta María por virtud del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciarla, decidió dejarla en secreto. Estaba pensando esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas ningún reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer, pues el hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel y recibió en su casa a su mujer. Y sin haber tenido relaciones, María dio a luz un hijo, al que él puso por nombre Jesús. Hay distintos datos a tener en cuenta en esta anunciación, lo mismo que en la otra de San Lucas a María. Y la iniciativa es de Dios.
que viene a través de señales visibles y que da una tarea, una misión, una vocación en María y en José. En el caso que acabamos de escuchar, la vocación de José y la misión que Dios le encomienda a José, un dato queda claro, que María es virgen y ha concebido por sobreabundancia de vida, sin colaboración de varón. No porque la colaboración de varón sea mala, la ha inventado Dios y por ese cauce hemos venido todos a este mundo, sino porque Dios ha querido expresar una fecundidad y una vitalidad superior a la biológica, la que viene de Dios sobreabundantemente. La virginidad de María es una expresión de esta sobreabundancia de vida, parecida a la de Dios Padre. Dios Padre ha engendrado a su Hijo en la eternidad virginalmente, sin ninguna colaboración ni interna ni externa, sino es tal la vitalidad que Dios tiene que ha engendrado a su Hijo eterno en la eternidad, Él solo, diríamos, con toda su vitalidad. Cuando entra en el mundo, cuando es enviado Jesucristo a este mundo, María va a ser como una prolongación de esa vitalidad y fecundidad de Dios. Y por eso es virgen. La virginidad de María no es el aspecto negativo de no, más bien es el aspecto positivo de una vitalidad y una fecundidad mayor que la que una mujer puede tener o la que un hombre puede tener. La virginidad de María, por tanto, nos remite a la virginidad de Dios, a la vitalidad pletórica de Dios Padre, que ha engendrado a su Hijo virginalmente. Y Dios, que es el origen de toda vitalidad y de toda fecundidad, ha puesto en todas las especies, desde las vegetales hasta las animales, y en la especie humana, pues esa complementariedad que al fin y al cabo es reflejo del misterio trinitario. La vida brotará por la unión de los esposos en la especie humana, o de los animales o de las plantas. No entro ahora en esas tareas o en esa descripción biológica. O sea que tiene ese aspecto positivo, ¿no? Que no me entretengo. Pero en el caso de María, en el caso de José, en el caso de Jesús, porque aquí el importante es el que va a nacer. Los demás están a colaborar en la misión que Dios les encomienda. Y el que va a nacer es nada menos que el Hijo Eterno que se hace hombre, nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a este mundo por un camino de vitalidad superlativa. La vitalidad de su madre, ninguna mujer en la historia de la humanidad ha sido tan fecunda como ella. Y por la fecundidad de José, cuya colaboración es necesaria, ahora lo explico, para que este niño venga al mundo y quede protegido. Por tanto, hay una primera afirmación y es la venida a este mundo del Hijo de Dios hecho hombre por el camino de la virginidad, que no es menor fecundidad, sino que es una fecundidad especial. José estaba desposado, eran costumbres en la cultura judía, con María. Desposado quiere decir apalabrado. Y además intervenían las familias de uno y de otro. Su esposa era María y María tenía como esposo a José. Pero él percibió que María estaba embarazada. Esto es algo que se ve por fuera. Y él intuyó, de primer momento, aquí ha intervenido Dios. José no sospecha de María,
ni piensa qué habrá pasado, pero cómo, pero no. Porque José conoce muy bien a María y sabe que si ella está embarazada, él no lo sabe explicar, pero aquí ha pasado algo gordo de parte de Dios. Y José entiende, yo me retiro, esto no es para mí. ¿Qué pinto yo aquí? Esto me desborda. Y es cuando el ángel viene a decirle, no tengas miedo, no te asustes. La acción de Dios en María cuenta también contigo. Por tanto, no temas recibir a María, porque la criatura que hay en su vientre viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. La paternidad legal. Poner el nombre tiene un valor importantísimo. Y subraya, pues que José cuando se despertó hizo lo que le dijo el ángel. Recibió a María en su casa y sin que convivieran, es decir, se unieran sexualmente, María dio a luz y José le puso por nombre Jesús. Esta es la escena. Virginidad de María y de José. Obediencia de José a la vocación a la que Dios le llama. Y de esa obediencia viene también el nacimiento de Jesucristo, al que José le pone por nombre Jesús. El misterio de la encarnación es que el Hijo eterno de Dios, Dios como su Padre, se ha hecho hombre como nosotros. Y siendo un solo sujeto, una sola persona, es Dios y es hombre, sin que eso esté mezclado, sin ningún pastel de mezcla de lo divino con lo humano. No, lo divino no admite mezcla porque no lo admite y lo humano permanece íntegro tal cual, pero se unen en la persona del Hijo. Y esto ha sucedido en el vientre virginal de María, por la acción pletórica de vida de Dios que le ha hecho a esta mujer más fecunda que nadie, virgen y madre. Hasta aquí el milagro está realizado. Pero en la cultura judía, una mujer que todavía no se ha desposado, una mujer llamaríamos en nuestra cultura una mujer soltera, aunque estaba prometida, una mujer soltera que queda embarazada tiene que ser lapidada en la plaza pública. De manera que después del gran milagro de la encarnación en el vientre virginal de María, era necesaria la acogida de José, porque si no, no era viable el misterio de la encarnación. Por tanto, María es madre virginal e incluso biológica de Jesucristo. Y José no es el padre biológico, pero gracias a él nace el Hijo de Dios hecho hombre. María, sin ella, imposible, porque se necesita una mujer y un vientre que geste y que dé a luz a este hijo, pero eso no hubiera sido posible si José no hubiera aceptado la vocación que se le encomienda, la de dar cobertura, darle paternidad, darle lo que es el papel masculino en una familia, en la sociedad, etc., ¿no? Por tanto, claro queda que José no es padre biológico, pero queda más claro todavía que José es verdadero padre, porque sin su colaboración el Hijo de Dios no podía haber venido al mundo.
Por eso esta carta comienza con la palabra patris corde, la palabra primera y principal de José, padre, con corazón de padre, porque realmente es padre. Hay que explicarlo, y por eso he empezado por aquí, porque si no, pues hay quienes dicen, como se dice de todo hoy día, pues que Jesús nació por la unión sexual de José y de María. Mire, no. Tendríamos que arrancar esta página del Evangelio y otras varias. María ha concebido a su hijo virginalmente. Su hijo es Dios y la madre es virgen. Son dos caras de la misma medalla. De manera que si en cualquier explicación que escucháramos la virginidad de María quedara atenuada o suprimida, el Hijo no es Dios. El sello de calidad de que este que nace es el Hijo eterno de Dios hecho hombre es que su madre es virgen. Son, repito, dos caras de la misma moneda y son dos aspectos centrales de la fe cristiana. No es un aspecto periférico, que María fuera virgen o no, o vete tú a saber. No. El Hijo es Dios y su madre es virgen. Dos aspectos complementarios o dos caras de una misma realidad y de un mismo misterio. Y en ese misterio José tiene un papel fundamental. No es un papel decorativo, por lo que acabo de decir. Porque aunque María ha concebido milagrosamente a este hijo en sus entrañas, virginalmente, este misterio no es viable. Ella no podía haber llevado adelante su embarazo, su parto y cuidar del niño, porque hubiera sido lapidada en la plaza pública. Recordad aquel otro pasaje de la mujer adúltera. Había sido sorprendida en flagrante adulterio y se la llevaron a Jesús. ¿Qué hacemos? ¿La apedreamos? Que es según la ley de Moisés. Y Jesús allí extremó su misericordia. No entro en el pasaje, que además es muy bonito, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, etc. Nadie te ha condenado, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. La misericordia de Dios se ha manifestado en Jesucristo. Pero si he citado esa página, es para que nos demos cuenta que María habría corrido la suerte que establecía la ley mosaica, destinada a la pena de muerte. Se pide, por tanto, la colaboración de José. Y la colaboración de José ha sido imprescindible para que este niño nazca. Si Dios, al enviar a su Hijo al mundo, ha buscado el corazón virginal de una mujer, ha buscado también al mismo tiempo, después, la disponibilidad de un varón para acoger este misterio, darle cobertura, protección, normalidad, y así se constituyó la Sagrada Familia de Nazaret, que es reflejo del misterio trinitario. Las tres personas divinas, un solo Dios, como que se han reflejado en este mundo, en esas tres personas. La de Jesús es divina, pero tanto María como José son criaturas y hacen ese trío reflejo del misterio de Dios en la historia de la salvación y en la tierra. Este es el papel de José. Por tanto, hemos de recurrir a él, porque Dios lo ha llamado y le ha encomendado una tarea que no es de reparto, sino de protagonismo, en primera fila, junto a su esposa, María, a la que él acoge en su casa
y ella da a luz a su hijo, y lo subraya el Evangelio. Virginalmente por parte de ella, virginalmente por parte de José. Papel imprescindible. No es un papel de relleno. Todos y cada uno de nosotros tenemos un papel, una vocación, una misión, pero podíamos no haber existido, lo cual es un imposible porque aquí estamos, pero nuestra tarea es otra, aunque sea muy importante la de cada uno de nosotros. Pero el papel de José, después del de María, claro, es un papel imprescindible para que el Hijo de Dios se haga hombre, venga a este mundo, crezca en un clima de familia, llegue a la adultez, etc., ¿no? Papel imprescindible de José en el misterio de la Encarnación, por el cual merece realmente el título de padre. No solo porque hace las veces de padre, sino porque sin él no habría nacido este niño, aunque él no es el padre biológico. Es curioso porque en esta carta el Papa recuerda, se ve que era devoto el Papa Francisco, los 4 sueños de José. Digo, era devoto porque una de las imágenes que se ha hecho como más difundida por todo el mundo ha sido San José en sueños. Se ha difundido mucho, precisamente a partir no solo de esta carta, sino de que el Papa Francisco ha aludido a los sueños. Es un cauce por el que Dios se ha comunicado, no solo a José, sino en la historia de la salvación. Y bueno, yo le tengo cierto respeto a este cauce. Más de una persona, a lo largo ya de mi vida larga como sacerdote, me ha venido, mire, he soñado tal cosa, tal como me lo estás expresando, podría ser una inspiración de Dios, ¿por qué no? Hombre, tendremos que verificarlo por otras señales. Pero no creo que Dios haya terminado ya de comunicarse a nivel personal, privado, etcétera, por este cauce también. Lo usó con José. Los 4 sueños. El primero fue el que acabamos de comentar, en la Anunciación. El segundo fue cuando ya estaba en Belén con su hijo Jesús, nacido, y María, etcétera. Antes de los 2 años, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque quiere encargárselo. Y así fue. Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, los santos inocentes, y Jesús ya se había escapado, porque el ángel le dijo a José, toma a María y a su madre y huye a Egipto, que es el país vecino. Segundo sueño. Tercer sueño, cuando ya pasan unos años, no sabemos cuántos, pero allí José y María y Jesús fueron emigrantes y patronos de los emigrantes. Irse a un país ajeno, la lengua también distinta, las costumbres, y empezar de cero. Cuando ya estuvieran, no sé, instalados, no tenemos datos de cuántos años estuvieron allí. Tercer sueño. Ha muerto Herodes, podéis volver. Y se iban a instalar en Judea, que es dentro del mapa de Tierra Santa, una tierra que está por el centro. Arriba Galilea, abajo Jerusalén y otros lugares, y en el centro, entre uno y otro, está Judea. Que volváis. Y cuando ya piensan instalarse en Judea, un cuarto sueño, porque allí era rey Arquelao, el hijo de Herodes, y no era de fiar en relación con el niño. Y se instalaron en Galilea, es decir, en Nazaret. Cuando uno visita Tierra Santa, allí está la Basílica de la Anunciación,
Allí María recibió el anuncio del ángel y allí el Verbo se hizo carne. Es impresionante, es uno de los lugares, a mí, de los más sobrecogedores de toda Tierra Santa. Aquel lugar donde el Verbo, el Hijo Eterno de Dios, aterrizó, nunca mejor dicho, tomó tierra, tomó carne, comenzó a existir como hombre en el seno de la Virgen María. Bueno, pues este fue el lugar al que volvieron después de Egipto y se instalaron, y ahí enseñan lo que será o sería la casa de José o una casa parecida, en fin, arqueológicamente pues es un lugar que tiene muchos datos, ¿no?, para la historia y para la ciencia. Anunciación, huida a Egipto, vuelta a Israel y corrección de la residencia. No, ahí no, al otro lado. Los sueños de José. Es decir, Dios le comunicó a José su voluntad, su cambio de rumbo en distintos momentos fundamentales de su vida a través de los sueños. Es importante darse cuenta del arrojo, de la capacidad de decisión con la que José afronta la voluntad de Dios. O sea, no es un pelele que va y viene a merced de las circunstancias, no. Es un hombre de carácter. Es un hombre y una figura masculina muy bien definida, que ayuda a María y que ayuda a José para que aquella familia salga adelante. El Evangelio no nos trae ninguna palabra de José, solo nos trae lo que él hizo, que ya es bastante. No es el hombre de las palabras, sino que es el hombre que cumple la voluntad de Dios y el encargo que Dios le va haciendo en cada momento. Y con eso es para nosotros un gran ejemplo de fe, de colaboración con los planes de Dios, en la obediencia, en la plena disponibilidad y en un amor inmenso a su esposa María y al niño Jesús. Ninguna mujer de este mundo se ha sentido tan querida por su esposo como María. Es decir, hizo las veces de esposo y fue esposo verdadero porque se entregó del todo a ella y a su hijo. Lo subraya la carta. Es importante ver esto, ¿no? O sea, José no asume un papel, diríamos, secundario o de reparto, de tipo pasivo, inactivo. No. Tiene que asumir protagonismo desde el primer día. Cuando se despertó, hizo lo que el ángel le dijo. Y a partir de ahí, todo lo que Dios ha ido planeando en su vida en relación con Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios que ha venido al mundo en el seno de María y en el seno de una familia constituida por Jesús, María y José. Es importante esta dedicación para admirarla y para acudir a Él, porque hay que ver en la que Dios le metió. Ya no solo acoger, Él no se sentía digno y por eso decidió repudiarla, que era la fórmula que existía con el libelo de repudio, hacerlo en secreto para no difamar a su mujer. Y es cuando el ángel, de parte de Dios, claro, interviene y hace lo que Dios le dice. Pero es que tiene que ir desde Nazaret hasta Belén, porque el emperador romano, en este momento toda esa tierra es una provincia de Roma, está lejísimos, pues Roma está como lejos de nosotros aquí, más o menos, o más, desde ahí incluso. Y tiene que recorrer con los medios entonces a su alcance desde Nazaret hasta Belén,
150, 170 kilómetros a pie. Con María, como estaba, échale un mes de traslado, en estado de gestación muy avanzado. Pues ahí está José protegiendo, acompañando, ayudando, con 1000 detalles. Podéis imaginaros todos los que queráis. A su esposa, María. Y María se sentía muy querida, muy protegida, muy acompañada, muy ayudada por José. Ella sola ya no solamente no hubiera sido viable el nacimiento, sino no hubiera sido viable toda la vida de acompañamiento y de sacar adelante a aquel niño hasta que llega a la adultez. El Evangelio nos dice que José está allí presente en el nacimiento. Ha encontrado una cueva de pastores, un establo, porque no había sitio para ellos en la posada. De manera que él vivió la angustia de no tener casa. En un momento crítico. Y encuentra, pues, aquella cueva, como nos dice el Evangelio, donde María pudo dar a luz y colocar al niño en un pesebre. Los datos que nos aportan los Evangelios son muy importantes. Ninguno de nosotros ha nacido así. Hemos nacido en la cama, han asistido a nuestra madre, pues la abuela, o las tías, o las vecinas, la comadrona, el médico, o en el hospital. Una manera normal de nacer. Pues el Hijo de Dios ha nacido en el portal de Belén. Y no ha sido pura casualidad. No es que, ella estaba embarazada y se le cumplió el tiempo y fue como de improviso y aquí vamos a donde haga falta. No. Es un plan de Dios. Dios Padre tiene sobre su Hijo este proyecto de que nazca ahí. Que no hay sitio, en una cuadra o establo, reclinado en un pesebre. Pero ¿qué cosas tiene Dios? Nos parece como de cuento de Navidad, pero es real, tal como nos lo cuenta el Evangelio. Y José tiene que afrontar esa situación con coraje, con fortaleza, para ayudar a su esposa María y al niño que nace allí. Nosotros luego al Belén le ponemos con muchos espumillones, luces y todo lo que nos parezca, me parece muy bien. Pero la cosa fue muy prosaica, muy pobre, muy sin nada. Y ahí José es testigo de los pastores que vienen aquella noche y alegran el nacimiento de este niño y de los magos que vendrán después y le traen regalos a este niño. José ha sido testigo de todos estos acontecimientos, ¿no? A los 40 días del nacimiento de Jesús van al templo. Belén y Jerusalén están muy cerca. A presentar al niño y a rescatarlo según la ley de Moisés. Todo hijo primogénito tiene que ser ofrecido a Dios y por rescate los padres, según sean más pudientes o menos, pues aportar lo que tuvieran. En este caso sabemos que un par de aves, que era lo menos de lo menos de lo menos que en la ley de Moisés se establecía. Quiere decir que vivieron muy pobres. Aquella familia, la familia de Nazaret, planteó su vida no solo porque entonces la gente no tenía las comodidades que tenemos hoy, sino que es que dentro del estándar de entonces, Jesús vive en una familia
requete pobre. Y José le toca afrontar esta situación. Es fácil afrontar la vida cuando uno tiene recursos. Pero si uno no tiene recursos, pues tiene que ser su trabajo, tiene que ser lo que sea para sacar adelante a la familia. José vivió estas situaciones que el propio Evangelio describe, ¿no? No me las estoy inventando, ¿no? Van a Nazaret, van a Egipto, vuelven a Nazaret y todos los años iban a la fiesta de la Pascua. Y a los 12 años Jesús se queda en el templo. Es un pasaje para mí de los más difíciles de explicar. Pero ¿por qué no se lo dices a tus padres? ¿Qué trabajo te costaría? Pues no. Jesús fue al templo, no les dijo nada a sus padres y se quedó allí. Y decimos en un misterio, el quinto misterio del Rosario, gozoso, Jesús perdido y hallado en el templo. A mí me suena mal eso de perdido, porque este niño no se ha perdido nunca, sabía muy bien dónde estaba. La carta no dice perdido, dice encontrado. Me gusta más. Jesús es encontrado en el templo donde tenía que estar. Y hay una escena ahí con palabras misteriosas. María, las madres, en este caso, lo entendéis mejor, le dice angustiada, pero hijo, ¿cómo nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Lo cual es una expresión muy normal. Lo que no es tan normal es la respuesta misteriosa de Jesús. Porque me buscabais. ¿No sabíais que yo tengo que encargarme de las cosas de mi Padre? ¿O que tengo que estar en la casa de mi Padre? María habla de un Padre, José. Jesús habla de otro Padre, Dios. Repito, es una de las escenas más difíciles de explicar. Uno lo lee, lo contempla y que Dios nos dé luz. Pero Jesucristo no ahorró aquel sufrimiento a sus padres. Ya desde adolescente incorporó a sus padres al sufrimiento redentor. Luego el sufrimiento no es una desgracia, no es un elemento a eliminar sea como sea, incluso eliminando la vida. No, oye, el sufrimiento tiene un sentido, tiene un valor. Y aquí en esa escena aparece, o intuimos claramente, pues que el sufrimiento que Jesús no ha querido ahorrar a sus padres es un sufrimiento redentor. Les ha hecho partícipes del plan que él sí que conoce en su contacto con el Padre. Luego ya no tenemos más noticias de José. Solo sabemos que a los 30 años Jesús empezó su vida pública y todos le tenían por el hijo de José, dice el Evangelio. Pero es muy probable que ya José para ese momento hubiera muerto. Y por eso es patrono de la buena muerte. Porque nadie como él ha tenido a su lado a Jesús y a María en el momento de su tránsito al cielo. Esto es lo que el Evangelio nos describe acerca de José, un hombre muy varonil, un hombre muy dócil a la voluntad de Dios, y eso le lleva consigo a afrontar una serie de dificultades que la inmensa mayoría de los hombres no tienen que afrontar. De carencia, de sostener esta familia, de dificultades, y haberlo hecho obedeciendo a Dios en el plan y la misión que Dios le ha encomendado, y haberlo hecho con un amor inmenso a su esposa
y haber podido tener en sus brazos a Jesucristo, niño crecido, adolescente, joven. Es muy bonito ver a José en esa escena de la Sagrada Familia, pues enseñándole. Los artistas lo han representado de una manera o de otra, pero es como muy enternecedor verle a José, este hombre corajudo, diríamos, y con fuerza y capacidad de afrontar la vida, pues tener gestos de cariño, de ternura con este niño, que es el Hijo de Dios hecho hombre. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido reconociendo cada vez más el papel de José en aquel momento y en toda la historia. De manera que es el Papa Pío IX, en el año 1870, el que lo declara patrono de la Iglesia universal, de la Iglesia católica. Antes ya, la misma Santa Teresa y otros santos, pues han acudido continuamente a él para pedirle. Santa Teresa tiene, y hoy que es el día de San José, esta descripción en el libro de la vida, capítulo 6, al número 7. El día de su fiesta le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si la petición va algo torcida, él la endereza para más bien mío. Santa Teresa tiene una familiaridad enorme y de hecho le encomienda a San José todas las fundaciones y bueno, es una de las que más ha influido en la historia de la Iglesia para difundir la devoción a San José. No ha habido cosa que le haya pedido que no me lo haya concedido. Y en el día de su fiesta pedía una cosa. Y dice, si a veces mi petición iba torcida, él se encarga de orientarla para mi bien. No sé si nosotros tenemos esta gran confianza, pero ella nos enseña a tenerla. Pío XII, en el año 1955, lo declaró patrono de los trabajadores, instituyendo la fiesta del 1 de mayo. Además de esta fiesta de hoy, 19 de marzo, está la fiesta de San José Obrero, el 1 de mayo, que tiene una historia en el mundo de los trabajadores, etcétera, y que el Papa Pío XII como que bautizó o cristianizó y puso a San José como patrono de los trabajadores, que enseñó el trabajo manual a su hijo, a Jesucristo. Juan Pablo II, en el año 1989, la Carta Redentoris Custos, lo declara custodio del Redentor. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1014, lo declara patrono de la buena muerte. Ya me queda poco tiempo y voy a resumir aquí algunos apuntes que tengo para la reflexión. Me parecía lo más importante, lo que hasta ahora he dicho, de ver la vocación y la misión y el papel que José tiene en la venida a este mundo del Hijo de Dios hecho hombre. El papel que ha tenido como pilar y soporte de la Sagrada Familia de Nazaret y cómo él ha contribuido a dar cobertura a María y al niño que ha ido creciendo y ha ido aprendiendo de su padre o del que hace las veces de padre, José. El Papa en esta carta pone como 7 calificativos que voy a comentar muy brevemente en el poco tiempo que me queda. En primer lugar, Padre amado. Dice que José ha vivido su vida entera en un don total de sí mismo, su trabajo, su vida,
en una oblación sobrehumana de sí mismo en la vida doméstica. Y ha sido por eso cada vez más reconocido y más amado. Han empezado a dedicársele iglesias hacia la Edad Media y posterior. La primera en Toledo, la he visitado desde mi más tierna juventud, la iglesia de San José, que tiene que ver con las carmelitas descalzas, pero no entro a describir. De manera que ya se ha hecho como familiar en la iglesia, en los santos que le comentan, etc. Id a José. Esa frase viene en el libro del Génesis. Cuando los hermanos de José, el hijo de Jacob, que tenía 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Eso me lo aprendí cuando tenía 4 o 5 años. No se me ha olvidado. Cuando venga el Alzheimer, a lo mejor se me olvida. Los 12 hijos de Jacob. Pues el más pequeño era Benjamín. Por eso se dice, este es el Benjamín, el último. El más pequeño, el chico. Pero antes de Benjamín está José. Y bueno, pues tenía visiones, revelaciones de Dios, en sueños. Sus hermanos le tomaron envidia. Sabéis la historia y no me entretengo. Lo vendieron, fue a Egipto y allí ocupó el cargo de primer ministro. Cuando hubo un hambre grande en toda la zona donde vivía Jacob, sus hijos emigraron o fueron en caravana a Egipto para traerse víveres. Y allí el faraón les dijo, id a José. No sabían ellos que era su hermano. Su hermano enseguida los reconoció. Y en un momento dado, pues lloró delante de ellos, en fin, los atendió perfectamente. José, que había sido vendido por envidia por sus hermanos, se convierte en el salvador de esa familia. Es un anticipo de Jesucristo, que será echado fuera de este mundo, crucificado, y resulta que por ese cauce nos ha traído la salvación y el perdón a todos. Pero hay una frase del faraón que ya ha pasado en la iglesia como una jaculatoria, diríamos, una frase lapidaria. Cuando el faraón les dijo a los hermanos de José, id a José, y él os resolverá estos temas de intendencia, de provisiones, de víveres, de... Santa Teresa lo toma así. Recurre a San José, no tiene ni un chavo, ni un duro, ni un ducado, ni un maravedí, que eran las monedas de entonces, y sacó adelante todas sus fundaciones. Se lo pedía a San José, iba a José, id a José. Pues cuando tengamos problemas, sobre todo de intendencia, de economía, y quién no los tiene, ¿no? Id a José y decirle, oye, tú que has vivido en la más absoluta pobreza y privación, pues ayúdame a ver cómo salimos de esta. Y se presentan situaciones que uno no tiene programadas, ¿no? Padre amado, y cada vez más en la Iglesia se ha difundido este amor a San José. Padre en la ternura. Afirma la carta que Jesús vio en José la ternura de Dios Padre para con él. Porque José fue como un espejo de Dios para este niño que fue creciendo y aprendiendo, ¿no? En él aprendió a obedecer Jesús, a obedecer a sus padres, claro, porque vivió sometido a ellos durante pues toda la vida de familia. De esta manera, la ternura, que es el lujo del amor. El amor es la entrega, la ayuda, el servicio, pero más allá incluso de lo que es necesario, cuando el amor se hace ternura, pues es porque se hace lujo. Yo digo muchas veces esta expresión, ¿cuántos besos
tiene que darle una madre a su niño para que crezca sano? Pues le da miles y miles y miles, cuanto más les dé mejor. Además, a una madre le salen solos, no hay que mandárselo. A ver si besas a tu niño. A nadie se le ha ocurrido tener que decir eso. Porque es que además la debilidad del niño y los encantos y las gracias que hace, pues hace que esté para comerlo, que decimos, ¿no? Y le llenéis de besos continuamente una madre a su niño. Esa es la ternura, el lujo del amor. Pues esa ternura José la ha practicado con Jesús abundantemente. Es padre en la obediencia, ya lo he comentado, por los 4 sueños en los que José acepta la voluntad de Dios. Es padre en la acogida, acoge a María, aún sin entender. No hay que entenderlo todo para esta acogida. El Papa aprovecha esa parte para hablar cómo la mujer hoy es maltratada en muchos campos, desde muchos aspectos, también los hombres, también los niños, también, pero bueno, se fija en ese punto. Y José nos enseña en esta acogida de la mujer y de todos aquellos que quedan a veces pues injustamente tratados. Y asume su responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Es padre de la valentía creativa. Por tanto, no es un padre o un esposo soso. No, es un padre enormemente creativo. Y tiene que inventar para sacar adelante esta familia en el sentido material y en el sentido afectivo y en el sentido integral. Es patrón de los que tienen que dejar su tierra. Es padre trabajador. Nos dice el Evangelio que Jesús aprendió de su padre José, pues el taller, la tarea, artesano. No sabemos qué tipo de artesanía. Algunos dicen albañil, otros dicen carpintero, otros lo que sea. Pero ahí estaba Jesús ayudando y aprendiendo. Con manos de hombre, con corazón de hombre, trabajando humanamente con sus propias manos para el sustento de la casa. Patrón de los trabajadores. Y es padre en la sombra. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida. Es imprescindible el papel del padre. Y si por la razón que sea, pues no puede uno contar con ella, pues habrá que sustituirla como se pueda. Pero es una carencia importante, lo sabemos, en el desarrollo de un niño, de un adolescente y de un joven. Y ahí el Papa trae el título que le dedicamos en las alabanzas a Dios. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Castísimo no solo porque ha vivido virginalmente, su sexualidad no ha tenido lo que llamaríamos un ejercicio recíproco, sino que ha sido virginal y por tanto ha sido oblativo desde el primer momento. En un matrimonio no todo es sexualidad, claro, pero también es un elemento esencial. Pero hay temporadas, hay momentos, hay circunstancias en donde el sexo es imposible. Y ahí el amor puede crecer, más que nunca. Pues José vivió su relación virginal con María en un amor oblativo, generoso, nunca por el interés, siempre por la donación. Y ahí la palabra castísimo no solo se refiere a María, sino que se refiere al Hijo, en el sentido de no posesivo. Los padres, pues que es de los amores más bonitos que todos conocemos en este mundo,
pero tienen también su dosis de posesividad. María nos enseña esa generosidad y José nos enseña esa generosidad oblativa. Castísimo no solo es por relación a María y su no actividad sexual, castísimo es por su relación con Jesús también, en cuanto que ha tenido al Hijo, lo ha acompañado, lo ha ayudado, sin posesividad, sin retenerlo, sin decir eres mío, yo mando aquí, sino en continua oblación por parte de él. El mundo necesita padres, dice el Papa Francisco en esta carta, al estilo de José. Por eso hoy celebramos el Día del Padre, pues le pedimos especialmente a San José que proteja, que bendiga a todos los que tienen esta tarea de la paternidad, o biológica, o espiritual, o jurídica, a todos los que en la Iglesia tienen una tarea de encargo, de vocación, de misión, atender a los demás desde esta perspectiva masculina, paternal, necesaria en la convivencia de unos y de otros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.